Y mira, ya le habíamos comentado hace rato que íbamos a tener un documento que verdaderamente vale la pena que conozcamos todos los capitalinos. Es el Diccionario de Lenguas, Lengua de Señas Mexicanas, porque sí, el nombre está bastante larguito. Tenemos a Fidel Pérez de León, el director del Instituto de Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, que nos va a presentar este documento. Fidel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Y coméntanos, este documento, la verdad, es impresionante. ¿Cuánto trabajo se requirió para hacer toda la recopilación de este y sistematizar la información? Bueno, mira, este es un trabajo conjunto entre la sociedad, gobierno, académicos, y la idea era construir este primer diccionario que sirviera para darle rumbo a la lengua de señas mexicana. Tiene alrededor de 150 años que se construyó la Escuela de Sordos en esta ciudad y nunca se había construido un diccionario de lengua de señas mexicana. Entonces había diferentes formas de señar, de decir una palabra. No era homogéneo. No era homogéneo. Y lo que permite este diccionario, aparte de que te dé una homogeneidad en las señas, permite que las personas que no sepan lengua de señas las puedan aprender. Porque una cosa bien importante te quiero decir, las personas con discapacidad somos personas y somos aquellas personas que tenemos una deficiencia. Pero al momento de interactuar con la sociedad, la discapacidad se acentúa. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es un ajuste razonable para que podamos estar en igualdad de condiciones y poder hacer lo que hace cualquier otra persona. Si yo estoy en silla de ruedas, yo lo que ocupo una rampa, pero para las personas sordas, lo que necesitan es la comunicación. Necesitamos saber lengua de señas mexicana para poder romper esta barrera de comunicación. Imagínate que estuviera una persona sorda, no hay un intérprete ahí, aquí, ¿qué pasaría, no? Claro. ¿Qué pasa? De hecho, ya lo estuvimos revisando y viene desde lo más básico, que es una seña muy fácil, hasta algo muy complejo que implica movimientos, el rostro, el movimiento del cuerpo, etcétera, ¿no? Está muy completo, de verdad. Es un diccionario que tiene más de 1000 palabras. Se pusieron de acuerdo las personas que intervinieron, y la idea es seguir trabajando por más diccionarios para seguir fortaleciendo la lengua de señas mexicana, porque esto es importante para hacer inclusión de las personas con discapacidad, no solamente en la Ciudad de México, sino en este país. ¿Cuántas personas sufren la discapacidad de la sordera en la Ciudad de México? Bueno, mira, en el país. En la Ciudad de México hay alrededor de 500,000 personas con discapacidad, 487,324, de acuerdo al INEGI. Sin embargo, las personas sordas son cerca de 70,000. El 12.9% de las personas con discapacidad tienen una sordera. En el país hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad, más o menos el 14%, alrededor de 700,000 personas. Y justo por estas personas, Fidel, existe en la Ciudad de México una ley general para las personas, para la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad. Y justamente este primer diccionario de la Ciudad de México cumple con con este mandato, ¿no? Que ya es por ley. Y que dices, qué importante que las personas podamos ser más influyentes y que podamos pues aprender un poco de estas palabras, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Además, no solamente la ley, sino la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 7 hace la lengua de señas como lengua oficial. Y es parte de la cultura diversa de todas estas lenguas. Así ya decía, nos comentabas, alrededor de 70,000 personas conforman la comunidad personas con discapacidad sordera en la Ciudad de México, y para ellos está dirigido especialmente esto, el Diccionario de Lengua de Señas de la Ciudad de México. Sin embargo, ¿hay manera de involucrar al resto de la gente, talleres, algún curso, para que la gente que no lo es entre a conocer esto y pueda interactuar con la gente con sordera? Nosotros en el instituto de manera permanente tenemos un diplomado que es en la mañana, otro en la tarde. Tenemos cursos de lengua de señas básicas, intermedias, avanzado. La verdad es de que estamos abiertos. Necesitamos que la gente aprenda lengua de señas para poder hacer inclusión. Necesitamos que en lugares públicos haya intérpretes de lengua de señas para cuando vaya una persona sorda, sepa de lo que se está hablando, sepa de lo que se está diciendo. Porque imagínate llegar y de pronto no saber, es impresionante, ¿no? Sí, de hecho estaba pensando ahorita, tal vez no sea tanto para la gente con sordera, porque ellos ya tienen esta capacitación. Más bien es para los que no lo somos. Claro, pero también para las personas sordas, porque ya te da rumbo. Okay. Norma esta lengua de señas mexicana. Se establece un diálogo. Una seña para cada palabra. Ya empiezas a señar de manera
que lo hace cualquier otra persona. Y comentabas también ahorita la necesidad de que esto sea nada más el inicio y que haya más todavía, que esto se actualice. Esto se va a seguir construyendo, vamos a seguir incorporando más palabras, pero lo más importante es hacerle un llamado a toda la población a que las personas con discapacidad nos vean como personas y que cada una tenemos una deficiencia y que esa deficiencia lo único que lo vamos a hacer es con este ajuste razonable y que la sociedad nos vea como personas. Entonces, si tú ves una persona sorda, imagínate cómo te vas a comunicar con ella. Pues tienes que saber lengua de señas básica o debe de haber un intérprete. Cuando vaya alguien a una oficina de gobierno, que en la Ciudad de México prácticamente en todos los centros de salud, que alrededor de 55 que son, ya hay una persona que sabe la lengua de señas básica. Y así lo debe de hacer por norma en cada uno de esos lugares. Ajá, así lo debe de hacer en cualquier otra dependencia pública, que cada día crece más, porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en la Ciudad de México se ha incorporado personas con discapacidad a trabajar en el gobierno, y entonces se han incorporado muchas personas con discapacidad sordas que ya están enseñando en cada dependencia para que pueda haber esa comunicación, esa interlocución, y por eso ese llamado a que todos lo debemos de tener. Me imagino a una persona que llega a una ventanilla a hacer un trámite y es sorda. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede? O imagínate cuando estamos dando alguna comunicación, alguna información, y si no hay intérprete, cuando alguien está viendo la televisión, imagínate qué sucede. Justo, ¿dónde podemos encontrar? ¿Este ejemplar se va a repartir de manera gratuita o dónde lo podemos adquirir, Fidel? Ese ejemplar lo estuvimos repartiendo de manera gratuita, se nos agotó porque pues todo el mundo lo quiere. Claro. Sin embargo, lo tenemos de manera digital en nuestra página indiscapacidad.cdmx.gov.mx, en las redes sociales. Ahí lo tenemos de manera permanente para que se esté descargando, para que la gente lo esté ahora sí manejando y revisando. Así es, y la verdad, cuando uno empieza a verlo, sí ve que va, te decía, desde lo más básico hasta algo más complejo, porque en realidad las personas que tienen sordera hablan con todo el cuerpo. Así es. Usan toda la gesticulación posible, incluso los movimientos corporales, para poderse comunicar. Es algo verdaderamente hermoso cuando uno ve a dos personas sordas interactuando. Claro, este diccionario de lengua de señas se compone, habla de una historia de lo que... De hecho, viene, sí, exactamente, la historia de cómo se gestó todo esto desde hace 150 años. Aquí está la historia. La historia, las partes básicas de la lengua de señas, y ya viene la guía de cuáles son las señas. Por ejemplo, esto es gracias. Esa sí me la sé, así de gracias, sí, por supuesto. Es la única que me sé, de hecho. De nada. Tengo que aprenderlas. Pero es bello, te decía, porque en el metro uno ve a gente... Y cuando las ve dice, ¿qué estarán diciendo, no? Claro, y aparte ver cómo ha evolucionado el lenguaje de señas mexicana, porque alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a una asociación civil que se llama Inclusordos. Y ellos me decían, lo único que no pueden hacer los sordos es escuchar, de ahí en fuera pueden hacer todo, incluso podemos cantar. Y con las manos hacían este movimiento, pueden bailar, pueden cantar, pueden expresarse, y con la vibración también del suelo, pues pueden hacer llegar como un mensaje, ¿no? También emotivo. Entonces, pues esto es parte como de lo que se está haciendo y de la evolución también, por supuesto, de las personas con algún tipo de discapacidad. Así es, y este diccionario ha tenido demasiado éxito, no solamente en la Ciudad de México, nos lo están pidiendo de todos los estados, lo estamos mandando a los estados, porque de verdad fue un gran paso para poder fortalecer la lengua de señas mexicana. Me llama mucho la atención esto de Ciudad de México. Esto es, y eso es algo que tenía ganas de preguntarte. ¿Hay un lenguaje de señas para sordos mexicanos muy chilango? Chilango, o sea, señas que sean muy de aquí. Bueno, hay regionalismos. Ajá. Hay regionalismos en cada parte de la ciudad, y por eso es el diccionario de lengua de señas, para empezar a establecer una manera de señar. Una palabra, una seña. Y por supuesto que debe de haber alguna manera que, como se dice en algún otro estado, diferente a la de acá. Ajá, claro. Pero la idea es normarla y establecerla como la lengua española, el español. ¿Este podría ser base para hacer un diccionario nacional? Este puede ser la base para hacer el diccionario nacional. Este puede ser usado a nivel nacional porque ya están establecidos, están ahora sí conciliados entre los sordos, los lingüistas que intervinieron, los académicos. O sea, no fue una ocurrencia, sino fue gente preparada que estuvo trabajando en la elaboración de este diccionario. Las personas sordas, ¿qué opinan sobre este diccionario? Bueno, están muy contentas. La verdad es que están muy emocionadas. Aplauden, hacen así. Sí, claro. El día que se presentó, todos querían el diccionario porque se sienten muy orgullosos, porque nadie les había hecho caso.
porque nadie había pensado en las personas sordas, nadie piensa en las personas con discapacidad. Si tú vas en el metro, platicábamos hace rato, imagínate, entra una persona en silla de ruedas, pero bueno, el gobierno ya puso los elevadores, ya puso todas las condiciones, las guías táctiles. Ahora es parte de la sociedad que nos empiece a ver como personas, para que empiece a ser, es un tema cultural, para que empiece a ver la inclusión. Tú eres una persona que ha estado trabajando desde hace muchos años en esto, Fidel. ¿Has visto algún cambio, por mucho que se ha hecho de la Ciudad de México? ¿Hay un cambio ya en la sociedad para respetar a la gente con discapacidad? Claro, cada día evolucionamos más y cada día cambiamos más. La Ciudad de México es punta de lanza en estos temas. La Ciudad de México es la que lleva la delantera a nivel nacional. La sociedad cada día es más culta, es más sensible, es más consciente hacia las personas con discapacidad, pero todavía vas, y un ejemplo que se pone y que lo vemos todos los días, todavía vas a los estacionamientos y ves personas que se ponen y agarran el estacionamiento para personas con discapacidad. Y no les podemos ponchar las llantas porque se queda ahí el coche para siempre. Claro. O ves personas que se ponen, ahora sí, en las banquetas. Sí, eso da coraje. Y de pronto vas y no puedes caminar, no puedes pasar, ¿no? Entonces es mucho de cultura, es mucho de conciencia, es mucho de sensibilización. Es el momento que debemos de hacerlo. No sabemos, decías, cuándo nos va a suceder, porque ahora la discapacidad se adquiere, etcétera. Claro. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando con Fidel Pérez de León acerca de este diccionario y de otros temas de cultura acerca del respeto a las personas con discapacidad. Vamos a un corte comercial. Y seguimos con Fidel Pérez de León, director del Instituto de Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Pues muchas gracias por acompañarnos. Todavía tenemos algunas preguntas, Jimena. Sí, director, sin duda es un proyecto muy ambicioso. La verdad es que las personas con discapacidad tienen limitantes para accesos de educación, de servicios públicos, de salud. ¿Cómo podría beneficiar esto a la población? Bueno, lo que pasa es que ahora ya la persona con discapacidad, la persona sorda, hablando de ella, las personas sordas ya pueden hablar, ya pueden pueden tener una interlocución, ya pueden ahora sí dialogar. Porque antes no lo podían hacer. Haz de cuenta que llega una persona y empieza a hacer las señas y tú te quedas, ¿qué me estás diciendo? Exactamente. Si tú te pones al revés, ellos pasan exactamente. Quieren hacer un trámite, quieren ir al médico. Imagínate, iban al médico y no sabían cómo decirle. Claro, por supuesto. Tremendo. Acceso a la justicia. Y David, Acceso a la justicia. todavía hay dudas, David, acerca de Sí, claro. esto. Fidel, yo creo que sería importante que nos dijeras dónde y a partir de qué edad, por ejemplo, podríamos inscribirnos para estos cursos. Es importante que desde pequeños empecemos a tener esta cultura. Sí, es muy importante que desde los niños les empecemos a decir que las personas con discapacidad somos como muchas otras personas tenemos una condición de vida. Sin embargo, es importante empezar a sensibilizar de eso. Los cursos los tenemos en el Instituto de las Personas con Discapacidad. El instituto está cerca del Metro San Lázaro, ahí en Congreso de la Unión. Frente a la Cámara de Diputados. Frente a la Cámara de Diputados. Sí. Ahí estamos a sus órdenes. Los cursos están abiertos. Cualquier persona se puede inscribir. La verdad es de que lo importante es que aprendamos y sepamos hacer inclusión. ¿Los niños a partir de qué edad pueden? Los niños a partir de la edad que quieran. ¿Sí? Paulina está intentando armar una palabra. Ya tengo mi primera frase y la aprendí justo en la página 455. Yo no fui y es así. Ok, yo no fui. Ya la tengo. De verdad, muchísimas gracias, Fidel, por habernos acompañado hoy. La verdad es muy interesante esto y trataremos de hablar de todos estos temas de inclusión aquí en el programa de comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. David. Gracias a ustedes. Todos somos iguales. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Disfruta la ciudad. Coma tamales. Vamos a comer tamales todos y disfrute la ciudad. Chao, hasta luego. Bye. Chao.